Seguimos con el seminario Introducción Avanzada para la Familia. Ahora con el tema El origen, primera parte. En el tema anterior vimos que debido a la desobediencia a la ley de nuestros antepasados, nosotros heredamos maldición. Y esta es la causa por la cual vemos en nosotros y en los demás miembros de la familia situaciones como costumbres y tradiciones, enfermedades, mal carácter, accidentes, muerte repentina, situaciones sobrenaturales, división, pleitos, divorcios, escasez, pobreza, deudas, robos, asaltos, secuestros, violencia. Ahora veremos que lo que nuestros antepasados nos heredaron tiene un origen. Veamos primero lo que significa la palabra origen. Significa comienzo, principio, lugar donde se nace, la fuente de donde proviene algo. Vamos a la Biblia, a Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró en la humanidad por causa de Adán, y debido al pecado entró la muerte como consecuencia. Así que tanto el pecado como la muerte pasaron a toda la humanidad. De manera que todos nacemos muertos para Dios, porque la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun en los que no hicieron lo que Adán. Lo vemos en Romanos 5:14 que dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y como todos nacemos bajo el poder del pecado, pecamos sin poder evitarlo. Por lo tanto, no glorificamos a Dios. Estamos destituidos de su gloria. Así lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es Dios expresado. Cada vez que Dios es expresado, se ve su gloria. Dios creó al hombre a su imagen con el fin de que lo expresara, o sea, para glorificarlo. Pero el hombre ha pecado y ha actuado en contra de la santidad y la justicia de Dios. En lugar de expresar a Dios, el hombre expresa el pecado y su yo pecaminoso. Todos han ofendido el santo ser de Dios y han quebrantado la justa ley de Dios, de manera que todos están privados de su gloria, o sea, su expresión. Así que todos están bajo la condenación de Dios por no expresarlo. Entonces, ¿qué expresamos? Muerte.
porque la paga del pecado es muerte. Así lo dice Romanos 6:23. La muerte es el resultado o la consecuencia del pecado. La muerte y el pecado andan juntos y son enemigos de Dios. La muerte que introdujo Adán opera en nosotros desde que nacemos de nuestros padres hasta la muerte de nuestro cuerpo. Para poder entender a Dios y conocer al hombre, tenemos que ir al origen, donde comenzó el conflicto. Dios tuvo un deseo en su corazón, un beneplácito. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Este deseo fue crear al hombre a su imagen para que lo representara y señoreara la tierra. Esto ya lo vimos en Génesis 1:26, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y le dio provisión para que alimentara su cuerpo y su espíritu. En Génesis 2:9 lo dice, e hizo Dios brotar de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Dios puso a la vista del hombre todo lo necesario para mantenerse sano físicamente. También puso frente al hombre el árbol de la vida, quien era Dios mismo, lo que indica el deseo de Dios de que el hombre lo recibiera como vida al comer de él. Y se constituyera como vida en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para que Dios llegase a ser uno con el hombre. Y de este modo manifestarse a través de él, cumpliendo así su propósito. Dios también le dio instrucciones al hombre para mantenerse a salvo de su enemigo. Lo dice en Génesis 2:16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre, y se relaciona con la comida. Comer es de suma importancia para el hombre, ya que es cuestión de vida o muerte. Lo que el hombre llegue a ser delante de Dios y su destino final dependerá por completo de lo que coma. Si come del árbol de la vida, recibirá a Dios como vida y cumplirá el propósito de Dios. Si come del árbol del conocimiento, recibirá a Satanás como muerte y será usurpado por él con miras a su propósito.
Pero ahí estaba el enemigo de Dios, y se acercó a la mujer en forma de serpiente. Satanás usó a la serpiente para acercarse sigilosamente a la mujer y engañarla. Veámoslo en Génesis 3, del 1 al 5. Verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles podemos comer. Verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él ni lo toquen, para que no mueran. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No morirán. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás logró engañar a la mujer, y ella comió del fruto y dio al hombre. Lo podemos ver en Génesis 3:6, que dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el proceso de la caída, el hombre fracasó al no usar su espíritu para contactar a Dios, lo cual indica que no comía del árbol de la vida. Por eso pasó por alto a Dios y lo rechazó. El hombre y su mujer, en lugar de ir a Dios, ejercitaron su alma al razonar con la serpiente, al desear el árbol del conocimiento y al tomar la decisión de comer del fruto. Al verse descubiertos, se cubrieron y se escondieron de Dios. Vamos a verlo en Génesis 3, del 7 al 13. Dice el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. ¿Por qué se cubrieron Adán y su mujer al verse desnudos? Porque se sintieron avergonzados, ya que su conciencia ya hacía su función. Cubrirse con hojas de higuera representa buenas obras o actos religiosos, que el hombre utiliza para cubrir lo pecador que él es. Tales obras son inadecuadas para cubrir la desnudez del hombre, y no consiguen que el hombre sea justificado o aprobado por Dios. Esto lo pueden ver ustedes en Romanos 3:20. Verso 8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron porque esperaban ser sentenciados a muerte, pues se los había advertido Dios. Lo vimos en Génesis 2:16 y 17. Verso 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú?
Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Sin embargo, Dios vino a buscarlos, no para emitir sentencia de muerte, sino para predicarles el Evangelio y salvarlos de su caída. Esto lo pueden ver en Juan 3:17, Lucas 19:10. Las primeras palabras con las cuales Dios predicó el Evangelio fueron: ¿Dónde estás tú? Con esta pregunta no se emitía un juicio, sino que se iniciaba la proclamación de las buenas nuevas. Verso 11. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Dios los interrogó no para condenarlos, sino para llevarlos a confesar su transgresión. Esta es la manera de Dios para perdonarnos, y lo pueden ver en 1 de Juan 1:9. Verso 12 y 13. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Ambos ya se habían contaminado, por lo que el hombre se justificó culpando a la mujer, y la mujer se hizo la víctima. De modo que la vergüenza, el miedo, el juicio, la culpa y la autocompasión provienen de Satanás, quien es el pecado en persona. Ahora veremos las consecuencias. Vamos a Génesis 3, 14 al 19. Verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios no maldijo a Adán y a Eva, maldijo a la serpiente. De este modo, puso límites a las actividades y operaciones de Satanás, confinándolas a la tierra. Verso 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La mujer representa a todo el que está en Cristo, porque ante Dios toma la posición de mujer al sujetarse a Él. Por tanto, la enemistad entre la serpiente y la mujer es la enemistad que existe entre Satanás y los hijos de Dios. La simiente de la serpiente son todos los descendientes de Adán. Debido a que Satanás, la antigua serpiente, se inyectó como pecado en la carne del hombre, todos los hombres se han convertido en serpientes a los ojos de Dios. Esto lo pueden ver en Mateo 23:33. Al ser seguidores de Satanás, ellos son sus hijos, su simiente, no por adopción, sino por nacimiento. También lo pueden ver en Mateo 3:7, 13:38, Juan 8:44 y Primera de Juan 3:10. Y por ende poseen la naturaleza y vida de la serpiente, de Satanás.
Que la cabeza de la serpiente sea herida por la simiente de la mujer se refiere a que el Señor Jesús destruyó a Satanás, quien tenía el imperio de la muerte, mediante su muerte en la cruz. También lo pueden ver en Hebreos 2:14. Y mientras el Señor Jesús destruía a la serpiente en la cruz, ella lo hirió en el calcañar, es decir, clavó sus pies en el madero. Esto está en Salmos 22:16. Verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu voluntad será sujeta a tu marido, y él se enseñoreará de ti. Experimentar sufrimiento y dolor al ser madre. Pueden ver los versículos 1 de Timoteo 2:14 y 15 y 5:13 y 14. Y ser gobernada por el esposo. También lo pueden ver en 1 de Corintios 11:3, 1 de Timoteo 2:11 y 12. Es lo dispuesto por Dios como restricción y protección para la mujer, cuya iniciativa propició la caída. Verso 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra cayó bajo maldición por causa de Adán. Se secaría, por lo que ya no produciría sus riquezas, sino espinos y cardos. Versos 18 y 19. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Que la tierra produjera espinos y cardos, que el hombre tuviese que sufrir, fatigarse y sudar todos los días de su vida, y que tuviera que volver a la tierra, o sea, muriera, fue lo dispuesto por Dios para restringir y proteger al hombre caído y pecaminoso. Hasta aquí vimos el proceso de la caída del hombre. En el siguiente video, el origen 2, veremos las condiciones en las que quedó el hombre delante de Dios.